Ok, buenos días desde la Congregación Mesiánica de Olame para todas las familias de la tierra. Estamos aquí. Santo de Israel les bendiga aquí en la congregación y en las naciones, hasta donde llegan estos mensajes de la palabra del Eterno. Hasta allá se han edificado nuestros hermanos en el Mesías. Aquellos que no conocen, que por primera vez están viendo esto, el Señor les bendiga, abran su corazón para que el Señor los ministre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bien, este día vamos a ver un mensaje. Está enfocado directamente a no juzgar, ¿ok? Puede ponerle como título: no juzgues para que no seas juzgado. No juzgues para que no seas juzgado. Mire, hermano, hermana, nosotros estamos aquí en la tierra, como dicen, en la viña del Señor, ¿verdad? Por ahí. Estamos en la tierra, un grupo de personas, somos más de 7,000 millones de gentes aquí en la tierra, ¿ok? Todos creación del Eterno. Amén. Todos somos creación del Eterno. Y el Señor a todos nos da oportunidad, la misma oportunidad para que le conozcamos, para que lo busquemos, para que nos reconciliemos con el Padre a través de Yeshua, ¿ok? Hay gente que por ignorancia no conoce esto y están adorando a otros dioses, están haciendo otra clase de cosas. Hay otras culturas, aparte de no de la cultura del cielo, sino de la Kol Torah, ¿verdad? Vamos a llamarle así, la Kol Torah, en hebreo Kol, ¿verdad? Estoy componiendo algo, estamos componiendo algo porque así se conoce entre ellos. La Kol Torah, ¿verdad? Kol es la voz, Torah es la palabra del Eterno, es la instrucción, la Kol Torah. Y hay muchas culturas, ¿verdad? Y ellos adoran a otros dioses. Entonces nosotros tenemos la voz del cielo, de la Torah, ¿verdad? Y es una cultura del Eterno, es Kol Torah, es la cultura del Eterno. Entonces, gracias a Yahweh, debemos de estar agradecidos que Él nos está enseñando el camino, las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Es decir, las que Él enseñó desde el principio, los mandamientos, los estatutos, los preceptos en los cuales el hombre y la mujer, el ser humano deben de caminar. Bien, entonces, pero en esta vida va a haber muchas personas que no conocen la palabra. Y otras que conocen también van a estar mal, pero eso no nos toca a nosotros juzgar, por eso vamos a hablar de no juzgar. Miren, yo quiero aclararle algo aquí. La palabra juzgar tiene varios conceptos. Por ejemplo, o varias acepciones. Juzgar también significa castigar o condenar, castigar. Pero también en otro contexto, según la Torah, en otro contexto, en otro pasaje, significa juzgar, significa como discernir o distinguir. ¿Me entiende? Usted juzga esta cosa de esta, hace una distinción, empieza a hacer a sopesar las cosas. ¿Me entiende? Si me entiende, dígame amén. Bueno. Entonces, vamos a hablar aquí de algunas de estos aspectos de la palabra de juzgar, ¿verdad? Porque algunas palabras de juzgar, aquí en la palabra de juzgar es condenar, ¿verdad? Somos muy propensos a veces, ¿verdad? Cuando conoce la palabra el ser humano a condenar y a juzgar a los demás. Cuando alguien empieza a conocer al Señor y empieza a conocer su palabra, entonces empieza a condenar a las demás gentes. Al Señor no le agrada eso, hermano. Si tú aprendiste y estás conociendo, tú no puedes juzgar, o sea, condenar a nadie, menospreciar a nadie. Siempre te los he dicho eso, ¿ok? Cuando ustedes me oyen a mí juzgar, yo estoy juzgando, pero no de condenar. Estoy juzgando, por ejemplo, una doctrina. Estoy haciendo una distinción, un sopeso, les estoy enseñando. ¿Me están entendiendo? No estoy juzgando de condenar, porque el único que va a condenarnos o salvarnos es el Señor, nadie más. El único que condena es el Señor, ¿o no? Si yo me desvío, me va a condenar. Amén. Pero si yo prosigo en su camino, no me aparto, pues Él me va a salvar, me da la vida eterna. Esto es sencillo. Pero estamos hablando aquí de que no vamos a condenar ni a juzgar a nadie. ¿Ok? Ya sean impíos, ya sean pecadores, ya sean personas que no conocen paganos, o ya sean de aquí de la congregación, o de los hermanos, o de otras
congregaciones. No vamos a condenar ni vamos a levantar juicio contra ellos. ¿Me está entendiendo? Pero lo que sí puede hacer un hombre, una persona que es espiritual. Estoy hablando de una persona espiritual. La persona espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Entiendes? Tú a un espiritual, una persona que conoce, que sabe que es íntegro, que lee la palabra, que ora, que anda en un buen testimonio, que anda resistiendo el pecado, la maldad, la iniquidad, que ha resistido. Entonces tú tienes un testimonio de esa persona es una persona espiritual. Y esa persona puede juzgar todas las cosas, no condenar. Quiero que hagan bien ese discernimiento, juzgar. Es decir, puede decir esto sí está bien y esto no está bien. Puede decir este pastor está mal, este profeta está mal y esto está bien. ¿Me está entendiendo? La persona verdaderamente espiritual. Pero la persona espiritual no es juzgado de nadie, porque ¿cómo vas a juzgar a alguien que anda caminando en la Torah, que anda obedeciendo los mandamientos, que anda en la verdad del Evangelio? Nadie lo puede juzgar. ¿Me entiendes? Ahorita vamos a ver todo eso. Pero lo que yo quiero que se meta bien en la cabeza es que no juzgue ni condene a nadie. Nadie. ¿Ok? Porque eso a Yahweh no le agrada. Dice Yahweh que abomina a los que dicen, apártate de mí porque yo soy más santo. A él no le agrada eso. ¿Ok? Vamos a ver muchos versículos aquí, así que prepárese. Váyase usted a ver, primeramente, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, ¿verdad? Jacob, el libro de Santiago capítulo 4, como se le conoce, Santiago, ¿verdad? Que trae la Reina Valera, capítulo 4. Yo voy a leer en la textual. Versículo 12, les dije. Vamos a hablar del 11. Vamos a ver del 11, para que vean el contexto. Estamos hablando de no juzgar. ¿Ven? No murmurar, no condenar, no hacer cosas. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. El que juzga a su hermano, juzga la Torah. ¿Está ahí o no? Dice un poco diferente en la Reina Valera, pero es el mismo concepto. 12. Uno solo es el legislador y juez. Fíjense qué tremendo. Uno solo es el legislador y juez. Es decir, uno solo es el que hace las leyes. ¿Quién las hizo? Elohim. ¿Y quién es el juez a la vez? Pues el mismo Elohim. El que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? O sea, ¿tú quién te crees para juzgar al semejante, al prójimo? Es una palabra bastante dura para aquellos que se agarran a juzgar y a condenar a la demás gente. ¿Ok? Porque el Señor no nos mandó a eso. Nos mandó a amar, porque Él dio, de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su unigénito Hijo, a Yeshua. Bueno, entonces se está viendo muy claro ahí que el Señor nos está diciendo a través de Pablo, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para que juzgues al prójimo? ¿Ok? Porque mira, hermano, nadie es perfecto. Todos en una parte o en otra parte siempre tenemos fallas. ¿Ok? Entonces usted no se vuelva legalista ni religioso, porque el Señor entonces lo va a tratar a usted con el rigor de la ley y con el rigor de la religiosidad. ¿Ok? Dijo Yeshua, con la misma medida que mides, o será medido. O sea que si tú, en lugar de juzgar, le pides al Señor que tenga misericordia de alguien que ni siquiera a lo mejor ha oído ni conoce, está ahí adorando imágenes o está haciendo otras cosas que no convienen, porque pues nunca ha escuchado, nunca ha oído. ¿Ah? O aunque ya haya oído, pero a nosotros no nos corresponde juzgar, o sea, condenar. ¿Me está entendiendo?
¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, está muy claro. Ahí empezamos. Ese es el primer punto que quería que vieran. Que nos habla tajantemente el apóstol Jacob y nos dice que el que puede salvar y perder es uno, ¿verdad? Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo o que juzgas a otro? Yo no soy nadie ni ustedes nadie. Todos aquí en la tierra somos granos de polvo, los seres humanos arriba de un grano de polvo grandote que se llama la tierra, que le pusieron por nombre tierra. ¿Ok? Bien, quedando bien establecido eso para que se lo meta en la cabeza. Vamos a ver otro versículo que también nos habla acerca de eso. Hay muchos, pero para que no se nos vaya mucho el tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Te requiero, bueno, lo voy a leer como dice aquí. Requiérote solemnemente en presencia de Elohim y de Yeshua el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. O sea, te ruego solemnemente, o dice la suya, encarecidamente en presencia de Elohim y de Yeshua el Mesías, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Yeshua HaMashiach. Por eso la palabra habla que hay un tribunal del Mesías, un tribunal del Mashiach. ¿Ok? En su aparición y en su reino. Ok. Entonces está muy claro que el Señor es el único que tiene el derecho de juzgar. Dice aquí a vivos y a muertos. Para que nos tapemos todos la boca y no juzgar a nuestros semejantes. Okay, a mí no me gusta que se juzguen unos a otros, ni me gusta que juzguen a los de afuera. Y yo sé por ahí, ya le he dicho que que alguien me diga que usted le anda diciendo que se va a ir al infierno, que se va a perder o que cualquier cosa, lo que sea. Entonces yo voy a hablar con ustedes duramente. Porque no me gusta que anden haciendo esto, porque usted y yo, dijo Pablo, como Pablo también reconoció eso, éramos esto antes. ¿Ah? Éramos esto antes. O sea, como ellos, hacíamos lo mismo. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, no vamos a juzgar a nadie. El que juzga a su hermano, juzga a la Torah, juzga a la misma ley. O sea, que está hablando contra la misma ley, dice allí, en Jacobo, ¿verdad? El que juzga a su hermano, juzga a la misma Torah. O sea, está diciendo, está juzgando a la Torah. Porque la Torah nos habla de misericordia, ¿verdad? La Torah nos habla de que tenemos que ser misericordiosos con los extranjeros, hasta dice la palabra. Ajá, es decir, con las personas que no conocen al Eterno. Con los goyim, con los gentiles, vamos. Sigamos leyendo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a ver varios versículos en los que habla directamente de esto, de juzgar. Capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Tú que juzgas, ¿verdad? Todo el que juzga. Pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Mucha gente juzga a los demás. Y les dice, mientras están siguiendo al Señor, hablan y hablan y hablan, hermano. Pero dice la palabra, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Mire el que cree estar firme, mire que no caiga, dice Pablo. Porque mientras están viniendo a la congregación y mientras procuran seguirlo, muy bien. Pero después, y hasta hablan de la demás gente, pero qué triste cuando ya después, ya no sigues al Señor, caes, entonces te estás juzgando a ti mismo. Todo lo que hablaste contra los demás, que hablaste mal, imagínate el juicio que viene sobre esa misma persona. Por eso dice, eres inexcusable, hombre, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas.
Ajá. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están en el capítulo 1 ahí mismo y el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, o sea, a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Todas estas cosas, ¿verdad? Entre estas cosas muchas hacíamos nosotros. ¿Sí? Pablo está diciendo que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. ¿Verdad? Dice el 32, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Porque muchas veces la gente, por eso no hay que juzgar, juzgan y hablan y dicen es que este es mentiroso, que aquel es así, y empiezan a hablar. Ajá, y a murmurar y a criticar. ¿Sí? Y después están cayendo en lo mismo, a decir malas palabras, maledicencia, y mira cómo es de maledicencia, mira que aquel hace esto, mira que aquel hace aquello. Y está dice, hermano, hermana. Juzgue, ¿y sabe qué? Después cuando la persona pierde por un momento pierde el control, o cualquier otra situación anda haciendo lo mismo, ya cayó. Entonces no vamos a juzgar. Mire lo que dice capítulo 2, estamos ahorita, el versículo 17. Pero si tú, que te llamas judío, y te apoyas en la Torá, y te enorgulleces en Elohim, y conoces la voluntad, e instruido por la ley apruebas las cosas mejores, y estás confiado en que eres guía de ciegos, que eres luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de indoctos, que eres maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurte, hurtas. Tú que dices que no se adultere, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, profanas templos. Tú que te jactas de la ley por medio de la infracción de la ley, deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Después cuando ven que la persona ya retrocedió del Señor, ya no la sigue, ¿cómo blasfeman al Señor ese nombre? Eso fue lo que le enseñaron ahí en esa congregación. Eso es lo que les enseña el pastor. Ahí les permiten hacer eso, pero yo no soy permitivo, ustedes lo saben. Que la gente sea terca y rebelde, eso ya es otra cosa. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, porque el 24, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Miren, y decían que este era así, que este era así. Miren lo que decían, miren. No, hombre, ese su Dios no sirve. No, hombre, esa religión no sirve, ese Dios que predica no sirve. ¿Me entiendes? Empiezan a blasfemar el nombre por causa de las personas que conociendo la voluntad del Eterno lo hacen. Conociendo que el Eterno le dice que no, lo hace. ¿Por qué? Porque la persona se va apartando. Y si no como les dije, si no oras, vas a caer, no te vas a poder sostener, no vas a poder soportar. ¿Me está entendiendo? Al rato ya la persona anda diciendo malas palabras, se anda emborrachando, anda aquí y para allá con mujeres, con las mujeres con hombres, etcétera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque descuidaron su relación con el Eterno. Y porque también empiezan a decir, mientras andan siguiendo al Señor, empiezan a hablar de los demás. No hable, no juzgue. Mire que al que quiera estar firme, que no caiga. Ajá. Ahora esas personas que cayeron, tampoco hay que juzgar. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? No juzgues para que no seas juzgado. Váyase usted a ver el libro de Mateo. Mateo
capítulo 7. Cuando ya lo tenga me dice. Mateo capítulo 7. Vamos a ver desde el 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. ¿Está oyendo? Porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Está oyendo? ¿Qué palabra tan tremenda está hablando nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua HaMashiach? Dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Ajá. ¿Por qué estás mirando cosas pequeñitas y criticando, murmurando, chismeando, condenando, juzgando, cuando en tu ojo tienes un pecadote de este tamaño que lo está viendo el Señor? Mejor saca esa paja, esa viga, ese pedazo de pecado y de maldad que está ahí sobre tu vida. Cuando ya estés a cuentas con el Eterno, cuando tu conciencia no te redarguya y sabes que has sido limpio por el Espíritu, entonces tú puedes ir con tu hermano y decirle, hermano, traes una paja en el ojo. Pero no le vas a decir, hermano, por esa paja te vas a ir al infierno. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo cómo se dice? Se dice con amor. ¿Ok? Hermano, hay que sacar, hermano, ¿sabes qué? Esa paja que traes ahí en el ojo te está estorbando para que puedas ver bien. Te puedes tropezar. ¿Me entiendes? Y entonces el hermano o la hermana van a dejar que se le saque la paja del ojo. Pero hasta que ya hayamos sacado la viga que traíamos nosotros en el ojo. ¿Me entendió? Bueno, ¿le entendió al Señor? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo? Y aquí traes un durmiente en tu propio ojo, un durmiente de ferrocarril, lo que ponen ahí en las vías. Y estás criticando al otro que trae una pajita y el Señor está viendo lo que la bigota que traes ahí en el ojo. Y luego dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien. Aleluya. Sí, porque muchas veces cuando vemos, distorsionamos las cosas cuando traemos la viga en nuestro propio ojo. El ojo es el entendimiento, me está entendiendo la mente lo que trae. Entonces entendemos mal y queremos arreglar las cosas mal. Pero creemos que estamos haciendo bien. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aleluya. Entonces, hasta ahí ese versículo, porque lo demás es otra cosa que no corresponde a eso, pero dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y los despedacen. Esto está hablando de que no le des lo santo a los perros. La Torá está diciendo perros a aquellos que no quieren, que no aceptan la palabra. Lo voy a poner sencillo. Que no aceptan la palabra, ni las cerdas, ni las perlas a los cerdos, dice. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ti. Cuando ya vas con una persona, ya le hablaste y no quieres saber nada de la palabra, entonces tú vas y le das unas perlas preciosas de la palabra y le dices la bendición del Eterno, ¿verdad?
Porque las palabras del Eterno de Yeshua son perlas preciosas para la vida del ser humano. Y le llevas esas, pero se las llevas a un cerdo. No está hablando de animales, está hablando de personas que se comportan como cerdos. ¿Entienden? Que en lugar de lo limpio y lo puro quieren lo puerco y lo sucio, lo malo. Entonces, si tú le echas esas perlas a los cerdos, las van a pisotear y se van a volver contra ti. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Cuando tú le das una buena palabra, empiezan a vociferar y a hablar mal, de tal manera que tú te enojas y te molestas porque están hablando mal de la palabra. Y en ese enojarte, a veces tú también se te salen palabras y ya te irritaste, ya te enojaste, ya caíste. Y se vuelven contra ti las mismas palabras que estabas lanzándole al otro, que le estabas diciendo que le iba a ir mal, que buscar al Señor, que si no le iba a ir mal, entonces no quieren, blasfeman de la palabra delante de ti, te da coraje, porque a muchos les da coraje, yo sé. Y se enojan y entonces empiezan a pelear con la otra persona y esas mismas palabras que digo te vuelven contra ella. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, esto era nada más para explicar eso, así nada más por encima. Juan capítulo 12, estamos viendo varios versículos acerca de juzgar. Juan capítulo 12, de no juzgar. Juan capítulo 12. Y vamos a ver ahora el versículo 44. Desde ahí. Yeshua dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, en Yahweh. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Está oyendo? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, dice el Señor, bueno, yo quiero que las diga, que me obedezca, pero si no las guarda, yo no le juzgo. Las mismas palabras que habló le van a juzgar. O sea, no, yo no quiero saber nada, fueron las palabras que salió, no quiero saber nada de tu Dios, de tu evangelio, de la palabra del Señor, no quiero saber nada. Esas mismas palabras de yo, que te condenan, no vas a saber nada. Lo que digas te será hecho. ¿Está oyendo? Y por cuanto no vas a saber nada del evangelio, no quieres saber nada, te va a perder. ¿Entendió? ¿Por qué dice el Señor, yo no juzgo? Pues no dice que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque en ese momento que Él estaba en un cuerpo de carne, está hablando en ese presente de Él cuando estaba aquí en la tierra, ¿me entiendes? O sea, ahorita yo no juzgo eso. Las palabras que algún día, ahorita viene como cordero, que voy a ser llevado al matadero y voy a pagar por tus pecados y por tus maldades para salvarte. Te voy a dar la palabra, pero si no las guardas, tu misma palabra te va a condenar. ¿Cuándo? Cuando yo ya volví, ya vuelvo a mi reino, me siente como rey y como juez, como legislador y juez, y entonces ahí va a estar, no, voy a juzgarte. ¿Estás entendiendo? Y te voy a decir, ¿te acuerdas? Que me presenté delante de ti, te dije que si querías aceptarme en mi corazón. ¿Cuándo te me acercaste, Señor? ¿Cuándo? Yo nunca te vi. ¿Cómo no? Te vi uno de mis hijos, uno de mis discípulos, uno de mis siervos, a darte mi palabra. Ajá. El que ve a uno de mis discípulos, me ve a mí. ¿Está entendiendo? Porque ya Yeshua no se va a presentar Él personalmente, sino en nosotros y a través de nosotros. Nosotros somos la boca del Mesías, somos los ojos del Mesías, ¿me entiendes? Somos los pies del Mesías, somos los brazos del Mesías. Y llevamos las buenas nuevas del Mesías, de nuestro Adón, de nuestro Señor. Entonces cuando lo desprecian, por eso decía, el que me desprecia a uno de estos pequeñitos me desprecia a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos leyendo. ¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy? 47, ¿verdad? 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién cree que lo va a juzgar? La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Va a decir, no, Señor, pues a la hora del juicio ya todos se van a espantar, van a decir, no, yo no dije eso. Le va a decir a uno de sus ángeles, a ver, pon la pantalla panorámica tal día, tal fecha, tal lugar, a ver si no lo digo. De ahí va a estar todo registrado. De ahí vas a salir, de ahí vamos a salir. Por eso es que cuando uno se arrepiente de corazón queda borrado todo eso. ¿Me entienden? Cuando uno se arrepiente y diga, Señor, queda borrado. Ajá. Aunque llegue el diablo y te quiera juzgar y te quiera condenar delante del Eterno, está borrado. ¿Está oyendo? El diablo busca ahí, a ver, búscale la cinta, le dice a su demonio chismoso, al demonio que andaba ahí nada más, fisgón. Busca la cinta donde pecó, busca la cinta donde pecó para juzgarlo, para que lo juzgue. Y ahí anda el otro demonio. Oye, pero si yo le dice a Satanás, ¿verdad? Oye, pero si yo lo filmé, yo me acuerdo que él pecó. Ajá. ¿Por qué no aparece aquí en la cinta? Porque está escrito en la palabra, el acta de decretos que había contra nosotros, Yeshua la quitó de en medio y la clavó en el madero. Cuando dice que él anuló el acta de los decretos, ¿está oyendo? ¿Sabe lo que significa anular? En el original quiere decir borrar. El acta de los decretos, el acta es un papel legal que está en contra tuyo. ¿Me estás entendiendo? Donde están todas tus maldades, pecados, iniquidades, rebeliones, porque no te has arrepentido, pero cuando te arrepientes, precisamente para eso murió Yeshua. Ya no hay juicio de condenación contra nosotros. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que aprende a no hacerle así, a juzgar, a condenar. Porque cuando tú apuntas con este dedo, acuérdate que hay tres apuntando contra ti. ¿Estás entendiendo? No juzguemos ni condenemos a nadie. El que juzga, el que salva y el que condena es Yeshua HaMashiach. Amén. Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Cada quien va a dar cuenta. Entonces no juzguemos para que no seamos juzgados. Sigamos leyendo ahí, dice, ya vimos que el que lo rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Por eso es que va a ser muy severo el castigo. El pecado más grande es no aceptar al Señor en nuestro corazón, no querer recibirlo, rechazarlo, ¿me entienden? Porque precisamente dio lo más valioso y a su Hijo. Y por eso aquellos judíos ortodoxos que no quieren reconocer al Mesías, no lo quieren aceptar como el Salvador, como el único medio, el único puente para llegar al Padre, el único que nos salva de la ira venidera. Esa ya es cuestión de ellos. Amén. Yo les hablo que se conviertan, que lo busquen, que estudien, que escudriñen y se van a dar cuenta que verdaderamente Yeshua HaMashiach es de quien se profetizó que es el verdadero Mesías. Sigamos leyendo. Vamos a ver otro versículo. Dice que Él no ha venido a juzgar, dijo Yeshua, ¿verdad? Porque anduvo aquí. Vamos a hablar también acerca, mire, hay unas controversias en lo de la comida. Vaya usted a ver aquí, vamos a ver un pasaje en la Biblia, un capítulo donde hay una controversia y Pablo se encarga de desentrañar esta controversia y de
no juzgar a nadie. Mire lo que dice el capítulo 14 de Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Romanos, capítulo 14. Voy para allá. Reciban al débil en la fe. Reciban al débil en la fe. Que es una persona débil? Es aquel que apenas está empezando. A lo mejor hay débiles que tienen debilidad en ciertas áreas de su vida. Algunos en drogadicción, algunos en alcoholismo, algunos en otras debilidades. ¿Ok? Son personas que todavía están débiles, están tan tiernos, no están fortalecidos para poder resistir los ataques del diablo. Entonces nosotros tenemos que recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Para qué los vamos a recibir? No para contender. ¿Está oyendo? Uno cree que se puede comer de todo y otro que es débil come verduras. O sea que en aquel tiempo también había los vegetarianos y los que comían carne. Como ahora, ¿verdad? Los vegetarianos no comen carne. Obviamente la palabra lo dice. Entonces en aquel tiempo dice, uno cree que se puede comer de todo. Otro que es débil come verduras. No quería comer carne. Bueno, ok. 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Elohim lo ha aceptado. ¿Está oyendo? Cuando nosotros hablamos aquí de los alimentos, de los alimentos limpios, de los alimentos impuros, todo eso, nosotros hablamos porque está escrito en la Torá, pero nosotros no estamos imponiéndolo a la fuerza. ¿Me está entendiendo? Eso es muy diferente. Es una decisión personal, pero ¿sabe? Porque Pablo dijo, hay cosas que me convienen y cosas que no me convienen. Y todos sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces dice, el que come no menosprecia al que no come. O sea, el que come carne no menosprecia al otro, que decir ¿Qué religiosidad es esa de que no quiere comer carne, que puras verduras? Entonces, y el que no come... O sea, el que no come carne no juzgue al que come, porque Elohim lo ha recibido. O sea que los dos creen en el Señor, pero uno no quiere comer carne. No estamos hablando de carne de puerco, ¿me entiendes? Aquí no están hablando de carne de puerco, ¿verdad? Por eso no dice que carne de puerco ni nada de eso, porque era obvio que está hablándole a un pueblo judío que comía carne limpia, la carne de animales limpios. Pero uno decía, no comemos carne porque, no sé, no explica aquí, pero me imagino como en este tiempo, es que tiene mucha grasa, o es que la carne te va a hacer daño, dicen, para los huesos, y cada creencia, ¿no? Y el otro, no, yo voy a comer puras verduras porque al principio, en la palabra, dice que Adán y Eva, los seres humanos, comían puras verduras. Ajá. Y sí, al principio, pero ya después el Señor dijo, si quieren comer carne, coman toda la carne que quieran. ¿Ok? Obviamente, cuando uno come carne, tiene pues nuestro propio sentido común nos dice que tenemos que hacerlo sin tanta grasa o no. O sea, carne magra, es decir, carne con menos aceite o asada. Estas cosas son de sentido común, hermanos, ¿me entiendes? Y muchos por estas cosillas están peleando ahí en el internet. Pura religiosidad y legalismo, puras cosas que no van. El que quiera comer carne de puerco, hártese de carne de puerco si quiere, pero las consecuencias las va a sufrir usted, la persona que lo hace o no. Ahora, nosotros tenemos ese uso de razón, ese sentido común y ese equilibrio para saber que no podemos exagerar en cosas que no debemos de hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sigamos leyendo porque está buena esta palabra que habla Pablo aquí. 4. ¿Quién eres tú? Diga, yo no soy nadie para juzgar al criado ajeno. Aquí en la tierra todos somos criados, hermanos. Sí. Muchos se enojaba
un disque profeta o apóstol, porque le decían siervo. No, a mí no me digan siervo, yo no soy siervo. Imagínese usted. No somos siervos, somos criados del Eterno, ¿me entiende? Pero el Señor a los buenos criados los trata bien. Les dice, primero sírveme a mí. Primero haz las faenas de tu trabajo, ¿verdad? Cuando vengas ya, no vas a comer luego, sírveme a mí. Y ya después de que me atendiste a mí, entonces sí come todo lo que quieras. ¿Se ha visto esa parábola del Señor? No. El criado andaba bien cansado de estar allá en las faenas del campo, llega y todavía le dice el Señor, ya que traía hambre y quería comer, le dice no. Le dice, no, espérate, ¿dónde vas? ¿Te vas a sentar a la mesa a comer? No, dijo, primero me sirves a mí. ¿Sí? Usted es mi criado, primero usted me sirve a mí. Está bien, Señor, lava los platos, me sirve, después lava los platos, después espera que yo me vaya a recostar y acostar a mi cama. Entonces sí, ya puede usted hacer lo que quiera. Sírvase con la cuchara grande. ¿Está entendiendo? En otras palabras, lo vamos a trasladar pues, para que entiendan a alguien los que no entendieron. Tú te vas a trabajar y llegas bien cansado y comes y te quieres dormir y se te olvida orarle al Señor, se te olvida decirle gracias, se te olvida adorarlo, aunque sea 5, 10, 15, 20 minutos, los que están acostumbrados a 1 hora, lo que sea. ¿Me entiendes? Te adoro, Padre, sírveme. Al Señor no lo sirves, ¿de qué manera lo puedes servir? ¿Con dinero? No. ¿Con que hagas tú mucho trabajo? No. ¿Sabes cómo lo sirves? Orando, intercediendo por la gente, orando por los países, orando por la congregación, orando. ¿Ok? ¿Sabes que el Señor se alimenta también de oraciones? Tú le das al Señor oración. Comer es un decir, es decir, Él agarra la oración. Y esa oración, oiga bien, el que tiene oído para oír, oiga. Tú hablas y el Señor toma la oración. La oración es esencia. La oración es esencia. Pero el Señor la mueve entre sus manos y la hace materia. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Alguien entendió? A ver, dígame, ¿qué entendió? Cuando tú no tienes casa, no tienes dónde vivir, quieres una casa para ti. Un ejemplo estoy dando. ¿Entiendes? O quieres trabajo, o quieres algo, porque no tienes. Tú oras y sube la esencia, sube el incienso, sube el humo de tu oración, de mano del ángel, ¿me estás entendiendo? Y el Señor toma ese humo, estoy hablando en sentido espiritual, y ese humo, que es esencia, le da forma y lo materializa en aquello que tú querías. ¿Estás entendiendo o no? Bendito es el Eterno. Sigamos leyendo. ¿Quién eres tú que juzgas para juzgar al criado ajeno? ¿Para su señor está firme o cae? ¿Sí? O sea, o se mantiene firme o cae. Pero luego dice Pablo, pero estará firme, porque poderoso es Adonai para mantenerlo firme. ¿Está viendo? Muchas veces estamos juzgando a aquel y que no, ya lo estoy viendo que se va a desviar y se va a caer. Y al contrario, se mantuvo firme y se fue el otro. ¿A ti nos ha pasado aquí en la congregación o no? Al que se veía más débil es el que se mantuvo aquí, el otro que se veía más fuerte, que conocía más y se fue.
se veía más firme espiritualmente. Porque el Señor es poderoso. Amén. Para mantenerlo firme. 5. Uno ciertamente considera un día superior a otro día. ¿Sí? Eso se da. Es decir, uno considera superior un día a otro día. Es decir, se están peleando, no que no sea superior, sino que uno considera por estarse peleando, dice, no, es que el Shabbat. Y si tú no tienes que hacer nada en el Shabbat, no tienes que trabajar. ¿Me entienden? La religiosidad y el legalismo. O sea, de ese férreo así, que aunque no lo puedan hacer, porque nadie lo puede hacer como debe de ser exactamente, nadie. ¿Ok? Lo que nosotros tratamos es una palabra que viene en la Torah y dice que procuremos cumplir. Procurar quiere decir esforzarnos lo máximo por hacerlo. ¿Me está entendiendo? Si procuramos observar sus mandamientos, sus estatutos, entonces aquí está hablando unos del día Shabbat que dicen que el Shabbat dice, y si no, bueno, déjenme leer. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todos los días. ¿Sí? Uno dice, no, es que el Shabbat es el día del Señor. Y los otros dicen, no, todos los días son iguales, ¿sí o no? Los cristianos dicen, todos los días. O como Armando Alducci, no, dijo un día, para ti el Shabbat, para ustedes, si no pueden el Shabbat. Si tú descansas el domingo es tu Shabbat. Si tú descansas el lunes es tu Shabbat. O sea, ¿qué cosas? Es ignorancia y es un teólogo, que se dice teólogo reconocido. No, y aquí Pablo no está en contra del Shabbat. Fíjese bien, hay que saber analizar la palabra. Él lo que está diciendo es que hay este tipo de contienda siempre entre el pueblo. ¿Me entienden? Es lo que él está diciendo, que hay esto. Porque fíjese lo que sigue diciendo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. ¿Ok? A ver, léalo en la Reina Valera. Fuerte. Léelo, órale. Están esperando a los hermanos a que lo lean, hermanos. Lo hace para el Señor. El que no hace caso del cielo, para el Señor no lo hace. Ok, el que hace caso del día, el que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. O sea, el que hace caso, y el que come para el Señor, come para el Señor, porque da gracias de Elohim. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias. Lo voy a leer en la Reina Valera porque lo veo medio sacado de onda. Ay, hermano. Lo voy a leer en la Reina Valera, como quiera. 14:1. Dice así. Digo, ¿14 qué? 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, fíjate lo que dice, para el Señor no lo hace. No está hablando de que todos los días son iguales. No. Está diciendo que el que no hace caso del Shabbat, no lo hace para el Señor. Pero yo no lo voy a juzgar, lo va a juzgar el Señor. ¿Me está entendiendo? Él es el que está viendo. ¿Sí entendió o no? Tiene que entender todo el contexto, no como los evangélicos que sacan un versículo nada más y otro de aquí, de acá y hacen sus teologías y hacen sus doctrinas. No, estamos viendo el contexto de lo que está hablando Pablo. Dice, uno hace diferencia el 5 entre día y día. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, ha habido eso, de que unos dicen que el Shabbat es el día del Señor y otros que no. Hasta la fecha es lo mismo. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que trata el Pablo, de que entendamos que siempre ha habido estos pleitos. Otro juzga iguales todos los días.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, cada quien piense, tú puedes pensar lo que quieres, yo no puedo pensar por ti, ¿o sí? Cada quien esté convencido en su mente que así quiere pensar así, pero no porque yo piense así quiere decir que sea lo correcto, ¿me entienden? ¿Entendió o no? Bueno. El 6 es el que nos dice lo que sucede, dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que hace caso del chaval, lo estás haciendo para el rey, porque estás tratando y esforzándote de someterte. Dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahí acaba ese punto, Pablo, o sea, como dándonos a entender, pues el que va a juzgar es el Señor. Si no lo hace, para el Señor no lo hace, el que se va a encargar es el Señor. Ajá. Y luego dice, el que come, para el Señor come. ¿Cuál es el contexto? ¿Que come qué? Carne. O el otro que come qué? Verduras. Tú comes carne y le das gracias al Señor, está permitido comer carne, lo haces para el Señor. Y si comes verduras, también verduras. Si no quieres comer carne, le das gracias al Señor. ¿Entendió? ¿Por qué tienen que estarse ahí peleando? Porque da gracias a Elohim, y el que no come, pues para el Señor no come. Bien sencillo que es Pablo para hablar. Y da gracias como quiera Elohim. O sea, no como carne, como puras verduras, pero le doy gracias. El otro, no, pues yo voy a comer carne, pero le da gracias también al Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué hacer tanto alboroto? Les está diciendo. Sigamos leyendo. Aquí está el 7 de la razón. Porque ninguno de ustedes vive para sí. Fíjese bien lo que dice. Y ninguno muere para sí. ¡Ah, caray! Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí está diciendo la razón, Pablo dice. Ajá. O sea, tú como una persona inteligente y con tu libre albedrío, sabes lo que has de hacer. Pero el motivo que debe de hacerlo es para el Señor, porque para Él vivimos. Él dice una cosa aquí, lo vamos a hacer para Él. ¿Me está entendiendo? Ese es el punto clave aquí en esta discusión. Pablo le dice, porque ninguno de ustedes vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si yo sé que el Señor Yeshua, Yahweh, me está diciendo algo, yo tengo que obedecerlo porque yo vivo para Él, ¿me entiende? Para agradarlo a Él, no para agradarme a mí, ni para agradar a la gente, sino para agradarlo a Él. ¿Entendió? Pero si yo lo agrado y el otro lo desagrada, ese no es mi problema, ¿me está entendiendo? Porque el que va a juzgar es el Señor. Yo no puedo juzgar ni condenar eso, ni estarme peleando por esas tonterías. Amén. Vaya usted a ver el versículo 17. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. ¿Por qué entrar en discusiones y en pleitos? ¿Por qué andar condenando? ¿Por qué? Mucha gente se aparta luego, no quieren ya ni saber, en lugar de que busquen al Señor, porque ven todos estos pleitos en el pueblo. Dice 17, 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. ¿Por qué vamos a andarnos peleando? ¿Por qué andar siempre con amargura por estas cosas? ¿Me entiende? El reino de Dios no es otra cosa más que justicia, paz y gozo. Fíjense lo que dice el versículo 14. Bueno, en el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice, yo sé y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ok? Pablo está dando una razón, porque obviamente él era judío, él era fariseo, y él respetaba la Torah. Mire, un judío, él era judío, le predicó a los gentiles, pero él recibió a Yeshua. A Pablo, cuando le dijeron que hiciera de la ley los votos conforme a la ley, él no les dijo, no, yo no lo voy a hacer, porque él era judío. ¿Me entiende? La promesa que les había sido dada a los judíos de que hicieran votos todavía se estaba llevando a cabo los cultos religiosos de los judíos. ¿Ok? Entonces, si a él le decían que hiciera algo, por ejemplo, le dijeron, hay 2 muchachos que tienen que cumplir voto conforme a la ley. O sea, ¿sabe lo que era eso? Tenían que matar 2 tórtolas, tenían que dar unos corderos, unos animales para sacrificarlos. Pablo pudo haber dicho, no hombre, eso ya está abrogado, pero él era judío. ¿Me está entendiendo? Pablo era judío. Él está dando un equilibrio entre el pueblo del Señor y los gentiles. Fíjate lo que sigue diciendo aquí. Así que ya, el versículo 14, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, está hablando, hermanos, obviamente, él es judío, sabe que hay animales inmundos, no está hablando de esa clase de animales inmundos, eso los hace excepción. Está hablando de lo que se puede comer. Lo que no dijo Yahweh que es inmundo, ¿me entiende? Porque él no va a contradecir, obviamente, la palabra del Eterno. Yahweh dice que son animales inmundos. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque siempre se van sobre Pablo y hacen doctrinas de Pablo, dejando atrás lo que dijo Yahweh. ¿Me está entendiendo? Lo que dijo Yeshua, y hacen doctrinas de Pablo, ya están levantando más a Pablo que al Señor. Y ahí es donde se pierde el equilibrio. Lo que diga Pablo, si aparentemente contradice lo que dijo el Señor, no lo contradice, sino que hay que buscarle el significado real de lo que dijo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que trató de decir? Porque obviamente si tú tienes discernimiento y entendimiento, vas a decir, si Pablo se puso contra el Señor, pues entonces no es del Señor, porque ¿por qué está diciendo algo en contra del Señor? ¿Me está entendiendo? Y muchos así han caído en ese error. Hay algunos que ahora ya dicen que Pablo es el apóstata Pablo. Hay congregaciones donde ya dicen que Pablo es un apóstata. Quieren buscar ahí en internet. El falso Pablo. Y lo que dijo Pablo no sirve ahí, dice, él se puso en contra del Señor. Porque se fueron hasta el otro lado de la ley, ya agarraron el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo. Y creen en Yeshua a la vez, entonces ya se confundieron todos, hermanos. De tal manera que ahora están diciendo que Pablo, porque piensan que Pablo se está peleando, porque ellos dicen, en su mente pequeñita no disciernen, dicen, ¿por qué si el Señor dijo una cosa, Pablo dice otra? No, es que tienen que discernir cuando Pablo, ya siendo judío, él está hablando como que usted ya sabe lo que él está diciendo. ¿Sí? O sea, yo soy un judío, ustedes son judíos. Obviamente yo no les voy a decir que los animales que el Señor dijo que son inmundos, son limpios. Obviamente, ¿me entiende? Entonces usted ya sabe lo que yo estoy diciendo. Está hablando de las cosas que el Señor no dijo que son inmundas, todas son limpias. ¿Me está entendiendo? ¿Entendieron? Bueno, es que lo tengo que aclarar porque allá hay un peleadero, una bronca de personas que se agarran en internet allí y entonces confunden a la gente. Luego dice aquí, sigamos leyendo el versículo 18. Porque el que en esto sirve al Mesías, sirve al Mesías. Porque el que en esto sirve al Mesías agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Elohim por causa de la comida. Están peleando por cosas vanas, hermanos.
Todas las cosas de la verdad son limpias. Oiga, hermano, ¿usted cree que un buitre es limpio? ¿Usted cree que un cerdo es limpio? ¿Usted cree que un azor se puede comer? Un azor es una ave como un ave de rapiña. Obviamente entonces no se está refiriendo a eso, ¿me explico? Porque ¿quién se va a comer un buitre asado? ¿O un buitre relleno? Qué ignorancia de la gente, hermano. Y luego por estas cosas se ponen ahí, porque no disciernen, no entienden. Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, si yo le digo a usted, hermana, que yo fuera, ¿cómo se llama? Vegetariano. No coma carne, hermana. Hermano, no coma carne. Y ya lo quiero establecer como ley. Y entonces empieza un pleito ahí. Ya no andamos bien conforme al Señor. Porque el Señor no nos mandó a pleito, sino a paz. Porque no es bebida ni comida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu. Amén. 21. Bueno es no comer carne. Este ya está diciendo Pablo. No es una hora, está diciendo, bueno, no es que comas carne. O sea, obviamente, con el sentido común que tenemos. Yahweh dice que comas la carne que quieras. O sea, la que te dé hambre, te dan ganas de comer carne. Un bistec, ¿verdad? Un bistec chirulón. Ay, papá, con sus papas ahí, su ensalada César. Ahí ya comes de las dos, comes carne y comes verdura. Comes frutas y verduras. Bueno es no comer carne, ni beber vino. Bueno es no comer carne. Dice Pablo que si tú no quieres comer carne, no comas carne, no hay ningún problema. Ni beber vino. O sea, obviamente, si tú no te puedes controlar, pues no te es bueno. Está hablando del sentido común. Las cosas que me convienen y no me convienen, siempre hablaba Pablo así. Yo que era alcohólico, imagínense si me voy a empezar a tomar 2 o 3 copitas de vino, al rato otra vez, ¿verdad? Ya va a andar así la gente como muchos judíos mesiánicos, ¿verdad? Que empiezan y en estas fiestas de Purim empiezan a tomar su vinito y empiezan porque dice la palabra que hay que estar gozosos y que tienen que beber y al rato andan todos borrachos. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, no beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. ¿Me estás entendiendo? Supongamos que, hermano, que yo me pudiera tomar una copita de vino y le digo a otro hermano que es más débil y no puede soportar eso, está saliendo del alcoholismo, acaba de salir o tiene un tiempo, pero todavía está luchando con eso, y entonces le digo, vente, hombre, no pasa nada, pues vamos a tomarnos nada más tantito, hombre, trago. Y es ponerle tropiezo a esa persona porque al rato va a volver a los mismos pasos. ¿Me está entendiendo? Sentido común. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En otras palabras, hermano, hermana, no busques lo tuyo propio. Siempre que sea agradable a los hermanos, servir a los hermanos, que estén bien, que no se sientan mal, ¿me entienden? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de los mismos. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo. Si el otro no tiene, no lo vas a criticar, no lo vas a juzgar, tú sigue al Señor. Amén. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aleluya. ¿Ok? Bienaventurado. Obviamente no está hablando al mundo que no conoce, está hablando a discípulos, está hablando al pueblo del Señor para que esto te lo tienen que hacer siempre bien grabado. Yo iba a las congregaciones y ahí hablaba, había gentiles también ahí metidos entre los discípulos, estaban oyendo, pero la palabra era directamente a los discípulos. Amén. Porque todavía había estos contiendas y estos pleitos como ahora. 23. Pero el que duda sobre lo que come, o sea, si ya te metieron en la cabeza, y amigo, que no coma carne, ¿estará bien o estará mal que me coma un pedazo de bistec?
carne. Entonces ahí dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice Pablo en una de sus cartas, dice, ¿por qué no soportan más bien el que te diga algo un hermano? A lo mejor un hermano que no es espiritual todavía, se ofende o habla de Dios, te dice algo, ¿y por qué luego se enoja la gente? Ay, es que ya me dijo esto, es que ya aquello. ¿Por qué mejor no soportas? Dice Pablo, tranquilo, porque si te dijeron algo bueno, vaya, trata con el hermano, con la hermana. ¿Me entienden? Pero no se trata de que estén hablando y murmurando y chismeando y peleando unos con otros. ¿Está entendiendo? Está muy clarito, ¿no? Estamos hablando de no juzgar, no condenar a nadie. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios capítulo 4. Cuando ya lo tenga, dígame. ¿Ya? Capítulo 4, versículo 1. Así, considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí o no? Los que administramos los bienes del Señor, es decir, sus dones, lo que nos da todo, porque todo proviene de Él. Los que somos buenos administradores debemos de ser fieles. Y luego dice Pablo, está hablando de él mismo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. O sea, está seguro, dice. Yo no he hecho nada en contra. Me he mantenido fiel e íntegro. Y ni siquiera yo mismo me juzgo. ¿Está oyendo? Ni él a sí mismo se juzgaba. ¿Por qué? Porque el que nos va a juzgar es el Señor. Porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Porque muchas veces yo digo, yo sí soy justo, porque soy perfecto, y porque soy santo, y porque ando haciendo esto y ando haciendo aquello, y ya me estoy autojustificando, y dice el Señor, no, el que te juzgo soy yo. ¿Está entendiendo? Entonces, aquel que se quiere soberbecer o enaltecer o menospreciar a los demás, o decir yo soy más santo, aquellos son paganos y que este y que el otro y así. Ya sabemos que son paganos. Uno lo habla aquí, pero usted no se lo va a ir a decir allá. Es que eres un impío, es que eres un pagano, es que... No se queje si le dan una cachetada o le dan un golpe. ¿Entiendes? Porque nosotros no fuimos llamados a juzgar ni a condenar a nadie. ¿Amén? Bueno. Estamos aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Sigue la controversia entre los hermanos. Capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Aquí vamos a aclarar otro punto entre los cristianos que dice que porque malinterpretan. Va para allá. Bueno, lo voy a leer en la Reina Valera porque los cristianos allá tienen la Reina Valera, ¿verdad? También. Entonces, ¿cuál les dije que es? Colosenses capítulo 2. Vámonos ahí. Vamos a ver el versículo 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Para estudiar esto que vamos a ver, tiene como base este versículo. Oiga bien lo que dice, apréndaselo bien. Miren que nadie los engañe por medio de filosofía. ¿Está oyendo? Filosofía, porque en ese tiempo había muchos filósofos, hacían en Grecia, en Atenas, en Colosas, en todos esos lugares, ellos eran muy dados a la filosofía, a los dioses y todo eso.
e inventaban sus cosas espirituales. Bien, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga bien, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Pablo aclara esto. Pablo aclara que no nos dejemos engañar por las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a los principios del mundo, y no según el Mesías. O sea que nosotros tenemos que seguir al Mesías, la doctrina, los mandamientos y los lineamientos que nos dejó el Torah. Dice, porque en él habita, o sea, en Yeshua, corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él es Elohim mismo, en un cuerpo de carne cuando estuvo aquí. En él habita toda la plenitud de la deidad, o sea, la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todos los poderes, porque él es Elohim. 10. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, o sea, la circuncisión del corazón. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando, o sea, borrando el acta de los decretos. ¿Borrando el qué? El acta de los decretos. Aleluya. ¿Qué versículo estoy? 14. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en el madero. Aleluya. Era un documento de deuda que teníamos con el Eterno, ¿recuerdan? Lo clavó en el madero, lo borró. ¿Con qué lo borró? Con su sangre bendita, borró todos los pecados que teníamos. 15. Y despojando a los principados, es decir, desarmándolos, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, es decir, en el desfile triunfal que hacían pasar en frente del vencedor al vencido, ¿verdad? Amarrados con cadenas delante del que había vencido. Entonces hacían pasar ahí. 16, aquí está, oiga bien. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, en luna nueva o en días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces los cristianos agarran este versículo y dicen, ya ven, no se tiene que celebrar nada, ni el Shabbat, ni las fiestas, nada, porque el Señor está diciendo ahí, dice que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, en luna nueva o días de reposo. Y entonces, aparentemente creen que dice eso. Pero primero, acuérdense como base el versículo 8. Dice la palabra, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, no vamos a seguir lo que dijo el hombre, vamos a seguir lo que dijo Yeshua. ¿Amén? Para que entienda. Yeshua quebrantó el Shabbat, nunca lo quebrantó. Amén. Yeshua no asistía a las fiestas, al contrario, él asistía a las fiestas del Eterno. ¿Está entendiendo? Entonces lo que los cristianos creen que dice ahí, que las fiestas ya están abrogadas y que el Shabbat es al revés. Está diciendo el Señor, a ustedes que celebran el Shabbat, a ustedes que no quieren comer comidas, ¿verdad? Que el Señor no autorizó, a ustedes que quieren seguir las fiestas del Eterno, nadie los juzgue. ¿Me está entendiendo? Es lo que está diciendo, nadie los juzgue. Porque muchos cristianos hablan
aún contra el Shabbat que celebramos, aún contra las fiestas del Eterno, porque los mismos teólogos les voltearon las cosas, están interpretando mal. Porque acuérdense cómo se interpreta la Biblia, no con un versículo, sino con el contexto de lo que está hablando. Dice que no vamos a seguir tradiciones de hombres, sino según el Mesías, y el Mesías no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Entonces está mal el Mesías aquí, sí, lo que ellos dicen, porque ellos dicen, nadie los juzgue en bebida o en comida. Ellos piensan que les está diciendo a ellos que pueden hacer lo que quieran. No, está diciéndole a los que celebramos el Shabbat, a los que celebramos las fiestas, nadie los va a juzgar, nadie les va a decir, ¿por qué celebran las fiestas? ¿Por qué celebran el Shabbat? Dice, nadie los va a juzgar, no los pueden juzgar, porque eso lo estableció el Mesías. ¿Está entendiendo? Y lo que Pablo aclaró, dice, no le hagan caso a filosofías. ¿Sabe por qué? Sigamos leyendo para que vea el contexto, para que vean los hermanos, porque esos cristianos son hermanos de los pastores. 18. Nadie los prive de su premio. ¿Cuál premio? Si ustedes se esfuerzan por cumplir todo esto, afectando humildad y culto a los ángeles. Porque antes, aquí está haciendo la distinción, a ustedes no los van a juzgar por sus fiestas, porque muchos ya se estaban adorando a los ángeles, como ahora al arcángel Miguel, o como los judíos ortodoxos, que invoques el ángel, y que en la Kabbalah, que el ángel y que fulano ángel. Usted no puede invocar ángeles. Tenemos ángeles a nuestro servicio, pero tú no puedes andar hablando ni invocando a un ángel, porque muchas veces puede ser un ángel de luz que se disfraza como ángel de luz, demonio. ¿Me entiende? Nosotros no somos para hablar ni invocar a un ángel a que venga y que nos ayude, que haga esto, que haga lo otro, y que nos haga un milagro, ni nada de eso. Porque nosotros hay un único mediador entre los y los hombres, de Yeshua. En el nombre de Yeshua le hablamos al Padre. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Afectando, dice aquí, nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, había un culto a los ángeles, como ahora en la actualidad, en las iglesias católicas, en los cristianos, en muchos otros lados, en los de pares, en muchos otros lados hay cosas que no convienen. Y entonces a veces están criticando y están juzgando a los que celebramos las fiestas del Eterno, que son conforme al Mesías, que no son, dice aquí el versículo 8, que no nos engañemos, porque esos son conforme a los rudimentos del mundo. Nosotros no estamos conforme a los rudimentos del mundo. Sin embargo, ellos sí hacen cosas del mundo que el Señor no ordenó. Entonces ya estamos viendo cuál era el contexto y lo que quería decir. No nada más porque vieron ese versículo lo tergiversaron y lo voltearon. Entonces muchos cambiaron el Shabbat por el domingo, ¿verdad? Cambiaron. Entonces dice, ¿a ustedes no los van a juzgar por el Shabbat? Porque ahora ya dicen, no, es que el Shabbat eso es religioso, eso no es cierto, y que no sé qué, y empiezan a hablar, y empiezan a juzgar, ustedes son muy religiosos, que ustedes son esto y que son lo otro, ¿verdad? Pero eso no es cierto, porque el Shabbat está establecido. ¿Cuándo iba Yeshua a la congregación? El Shabbat. Antes no había cultos de domingos, cuando estaba Yeshua, ¿me entiende? Eran el Shabbat y eran la sinagoga, ¿verdad? Iban al templo este día, no iban a ir el domingo, aunque todos los días se puede predicar. ¿Amén? Bueno, estamos entendiendo. Dice el 19, no estamos en el 18. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O te quieren imponer otras cosas que no son del Eterno. Por eso dice, a ustedes no les metan estas filosofías ni estas cosas. Ustedes tienen una palabra y ustedes tienen un Mesías, y el Mesías les dijo lo que es, y está escrito en la palabra. Por eso no nos vamos a desviar de la palabra, aunque te juzguen, aunque te digan. ¿Estás entendiendo? Nosotros estamos en lo que dijo el Eterno. 19. Y no se están haciendo de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. Dice, pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques,
Dice, fíjese bien lo que dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, aclara. Estas no son del Eterno, porque antes también hacían sus doctrinas y metían cosas que no convenían. Y querían que el pueblo del Señor se sometiera a esas cosas. Como dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques mandamientos de hombres que aún los judíos ortodoxos pusieron, los rabinos que no vienen en la Torá. ¿Está entendiendo? Los católicos metieron cosas que no vienen en la Torá. Pero a nosotros que procuramos seguir al Señor, si nos quieren juzgar, pero dice el Señor, nadie lo juzgue en esto, o sea, no. Ustedes están siguiendo al Señor. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es porque yo les he dicho, ¿se acuerdan? Si la persona, por ejemplo, un judío ortodoxo quiere hacerlo de una manera y quiere poner otras reglas que no dañan en nada, pero lo hace para agradar al Señor y es algo lícito, pero no viene en la Torá, pero ellos lo quieren hacer, pues que lo hagan. ¿Me entienden? Si ellos se quieren, un ejemplo, si una persona X, no estoy hablando ahorita de judíos ortodoxos, quien quiera, si usted quiere pasarse todo el día hincado adorando al Señor, el Señor no le dijo que tiene que pasarse todo el día hincado adorando al Señor, o sí se lo dijo. Pero usted quiere hacerlo de esa manera. ¿Me entiende? Pero una cosa es que usted quiera hacerlo y otra cosa es que usted quiera imponer eso a los demás a fuerza. ¿Me está entendiendo? Esas son tradiciones del hombre. Pero lo que nos dijo el Señor, eso no está en duda, eso se tiene que hacer. Eso ya lo sabemos, es la palabra del Eterno. Entonces tiene que entender el concepto y tiene que entender cómo está esto. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, cada quien, si quieres, darlo así, pero no le digas al otro. Por ejemplo, si yo me hinco a orar, yo no le voy a decir al hermano o a la hermana que están dañadas de su pierna que tiene que orar hacia afuera. ¿Me está entendiendo? Que tiene oídos para oír, oiga. Dice, en humildad, o sea, porque en humildad, o sea, son personas que son humildes. Y en duro trato del cuerpo. Oiga, hermano, ¿sabe lo que hacían antes? Antes los religiosos hacían cosas que no convienen, a veces hasta se pegaban, se golpeaban para someter el cuerpo. ¿Me está entendiendo? O hacían cosas que no, dejaban de comer largos días que iban a la montaña y nunca. Bueno, si quieres tú hablar con el Señor de esa manera, pero eso no afecta en nada, hazlo, pero no quieras imponerlo a los demás. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Y no vamos a imponer doctrinas de hombres, esa es la clave. Por eso el Señor nos dice aquí a través de Pablo en el versículo 8 y después nos recalca y dice, conforme a los mandamientos de hombres, o sea, aclarando, así no lo vamos a hacer. Dice, no según el Mesías. ¿Ok? Dice, tienen duro trato, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Puedes pegarte todo lo que quieras, pero si no tienes al Mesías, si no has sido lavado con la sangre del Señor, si no buscas en comunión, en oración al Espíritu de santidad, si no te esfuerzas por vivir una vida agradándole a Él, no te sirve de nada. Amén. El que te limpia, el que te ayuda, el que te fortalece a vivir una vida agradable a Él es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y por eso, cuando uno le pide, yo le pido al Ruach HaKodesh que me guíe a toda verdad y a toda justicia todos los días. ¿Por qué? Porque Él me va a enseñar la verdadera palabra. El Espíritu, la unción del Ruach HaKodesh me va a enseñar a ver lo que otros no ven en la palabra. ¿Me está entendiendo? Lo que ellos lo ven de una manera no es porque no están aplicándolo como debe de ser, ni viendo el concepto, ni entendiéndolo porque no tienen la unción. Se hace una doctrina toda desvirtuada que al rato ya ni ellos mismos, ni sus hijos, ni su familia, ni nadie puede hacerlo. Y es una dura carga. Ahora, esto que le estoy hablando no es una licencia para que usted diga, entonces puedo llevarme a la ley y hacer lo que quiera. No.
Dice la palabra que procuremos cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Si tú puedes venir al Shabbat y por flojo o porque te importa poco y no quieres venir, entonces no. El Señor no puede ser burlado. ¿A mí qué? Pero el Señor no puede ser burlado. Te lo estoy diciendo para que sepas. Al Señor no le engañamos. ¿De qué es que no pude venir por esto? Si no puedes venir, el Señor ve tu corazón y no te va a bendecir como tú crees que te va a bendecir. Acuérdense que Él mira la apariencia, el corazón, no la apariencia. Está mirando el corazón, hermano. No podemos sacar pretextos de que no podemos venir al Shabbat. Porque imagínense, si yo saco ese pretexto, pues entonces no venimos a la congregación. Ya déjense de pretextitos de niños. Ya no somos niños. Ay, es que no quiero ir a la escuela porque me duele la panza. Ay, es que me siento mal y tengo calentura, papá. No puedo ir a la escuela. Muchos niños no tienen nada y le hacen así para que no ir a la escuela. Pero aquí no engañas a papá, ya sí lo engañan, pero a papá aquí no lo engañan. Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si tú siembras, o sea, procura sembrar tu vida, procura sembrar el tiempo para el Señor, por venir en todas las áreas, entonces lo que tú siembras vas a cosechar. Bendición, protección, provisión, todo eso. Pero sin religiosidad, ¿entiendes? Estamos tratando de establecer la doctrina del Mesías, no según los rudimentos del mundo, ni según las tradiciones de hombres. Amén. El equilibrio, eso le pedí desde el principio yo, hermanos, de mi vida con el Señor, porque yo veía tantas cosas, fanatismo y todo, que no van con el Señor. Amén. Estar parado bien sobre los dos pies firme, te puedes mantener equilibrado, pero si te paras en un solo pie, no mantienes mucho tiempo el equilibrio. Sobre la roca que es el Mesías. Yo le pido que me siga ayudando al Señor, que me siga guiando. Y si en algo estoy mal y usted ve, dígame. Pero aquí está clarito, y lo trato de explicar para que abra sus ojos y su entendimiento espiritual. Porque esta es una controversia, hermanos, en todo el mundo, en toda la tierra, por esa tontería. Y mucha gente hasta se pierde. No quieren ni ir, porque no, pues no, sino gente religiosa, gente que condena a otros, los juzga. Y ya termino con esto. Váyase usted a ver Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, aquí terminamos, hermano. Ay, no digas hermano, di Es que en hebreo es ahim, hermanos. Se lo puede decir hermano, o ahim, hermano, ajot, hermanas. Puede decir hermanas. Aquí no somos religiosos. Ni creo, ni en sueños los veo a ustedes hablando hebreo. Pero lo que sí establecemos son el nombre del Eterno, que eso es la cosa principal de todas las cosas. Y ciertas cosas que debemos de conocer, porque traen un contexto y una revelación especial. Amén. Muy importante. Y es bonito conocer, entre más conoce, pero no religiosamente. No es que, hermano, tienes que hablar en hebreo. Tienes que saber recitar la oración de Yahweh, la bendición sacerdotal levítica. Y ya lo hacen como automáticamente. Llevar el Yahweh, Yahweh para Beleja, mi cuneja. Isaías para Beleja, Bella Shalom. Y yo te lo digo, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su bendición. ¿Entiendes? No es igual si la digo así o la digo en hebreo, ¿es igual o no? Es igual. Es una bendición sobre tu vida, ¿me estás entendiendo? ¿O va a ser una bendición más especial porque la digo en hebreo? ¿Está entendiendo? Pero yo quiero que usted se interese en el hebreo porque va a conocer la profundidad de la palabra. Amén. ¿Qué les dije? Capítulo 2 de Corintios. Versículo ¿qué? ¿Todavía no se los digo? Ya. Bueno. Ahí les va. Versículo 12. Estamos hablando de juzgar, ¿verdad? No juzgar a nadie. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach HaKodesh que viene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Está viendo? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, el que es entregado al Eterno, que le gusta conocer, estudiar, orar, leer, meterse en el espíritu, andar en las cosas del Eterno, vivir una vida santa, agradable, obediente al Señor, ese es un hombre, una mujer espiritual, que puede juzgar todas las cosas, no juzgar de condenar, sino juzgar de discernir y entender, de distinguir las cosas de lo bueno, de lo malo, lo limpio, lo puro, lo impuro, lo santo. ¿Me está entendiendo? De distinguir, de entender. Pero el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Ok? Porque a un hombre espiritual tú no lo puedes ver, juzgar. Porque si tú sabes que anda caminando en obediencia y en santidad y es una persona de testimonio y que es sincero, que es una persona que anda viviendo conforme al Señor, es una persona espiritual. No tiene nada, por eso digo Pablo, yo en nada tengo, ustedes no me pueden juzgar en nada. No he hurtado, no he robado, no he matado, no esto, no lo otro, Dice Pablo. Y cuando me vino el Señor y yo me quise ensoberbecer, dice en una de sus cartas, le rogué al Señor y le imploré que me librara. Me arrepentí, se arrepintió. Entonces dice, pero yo ya estoy limpio. ¿Quién me puede juzgar? Dice, ¿quién me puede condenar? Nadie. Pero ni aún yo mismo me juzgo. A mí mismo, dice. Porque nada más hay uno que nos va a juzgar, hermano. Por eso, con esta palabra que le acabo de dar, usted va a cambiar radicalmente. Ya no va a andar hablando de nadie, sea quien sea un homosexual, sea una prostituta. ¿Está viendo? Sea un drogadicto, sea quien sea. No lo va a condenar. Porque una cosa es decir, no, pues no puede ser así, mira, no, que no sea así como él o esto o lo otro. Pero otra cosa es decir, no, hombre, ¿sabes qué? Se va a ir al infierno. Así con aquellas ganas de que se vaya, ¿me entienden? De condenar, de juzgar, de murmurar. No, hermano, no conviene que hagamos eso. Porque con la medida que mides vas a ser medido. Con la vara que mides serás medido.
Si tú azotas a alguien con la vara, vas a ser medido con esa vara. ¿Cuántos azotes quieres? Ajá. Esa es una vara de pegar, pero la que está hablando es de medir, medía casi 3 metros. ¿Qué tanto quieres de azotes? ¿Qué tanto quieres que te dé el Señor? ¿Qué tan largo? Yo no. No, yo ya los he sentido los azotes del Señor, hermano. No se los aconsejo. Experimentó en mí el Señor. Pues tuve que pasar por todo eso para yo venirle a decir todo esto. Porque ¿cómo puedo yo sacarle a usted su paja si yo tengo una viga en mi ojo? ¿Ah? ¿Cómo le puedo decir a usted? Yo no tomes. Cuando hay pastores que están predicando así, no tomes y están allá metidos. Te van a ver de vez en cuando a... No fumes. Me dijo un hermano. Hombre, lo vieron al pastor, hermano, cuando fue allá, estaba fumando allá. Bueno, pues es que no se puede. No se va a ir al infierno por eso. ¿Entiendes? Pero primero hay que sacar esa pequeña, o esa paja, o lo que sea, esa viga, y después podemos, ¿verdad? Aquí alguien me puede sacar a mí la viga, porque tienen a veces pajas y yo tengo viga. O al revés, yo tengo una viga, una paja y ustedes tienen una viga. ¿Me está entendiendo? Porque dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Y en esto de la religiosidad, hermanos, la palabra no es para contender de esa manera, es para contender por la fe. Una doctrina que ya es herética, que es blasfemia, entonces uno contiende y dice, no, eso está mal, abiertamente, y tiene que predicarlo y decirlo. Pero de estas cositas, de estar peleando que si come o no come, que si es esto o no es esto, que si no va a poder hacer esto en el Shabbat o no lo va a poder hacer, que si se circuncida o no se circuncida, que esto, que lo otro, que se va a ir al infierno, que todo eso son puras cosas que no van. Más que edificación, eso es destrucción. Y Yeshua no nos mandó a eso. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esta palabra está entendida acerca de que no debemos de juzgar a nadie. Como les digo, tampoco es una licencia para que usted haga lo que le dé su regalada gana. ¿Ok? Porque muchos dicen, no, ya, qué bueno, pues ya puedo ser como los cristianos. No. Según los rudimentos del mundo, no. Ni según filosofías huecas que les enseñan allá, no. Sino, como dice ahí, lo leímos, sino según la palabra del Mesías, sino según la doctrina del Mesías. ¿Ven? Está clarito. ¿Ya entendió? Porque esos pasajes, muchos de ustedes no lo saben, y a lo mejor lo leen y no sabían qué significaba esto. ¿Por qué dice esto? Entonces, ¿tienen razón los cristianos o no tienen razón? No. Están malinterpretando ese mensaje, porque así es como se debe de leer la palabra. ¿Me entiendes? Contexto. Como dice el dicho, ¿verdad? Porque, ¿cómo dicen? Si no hay contexto, bueno, la idea es esa, chapulín. Entonces, pero tenemos que leer el contexto para no hacer doctrinas cerradas de un solo versículo. ¿Le edificó algo esto? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? A ver, dígame. ¿Para que no quede? No nos juzguemos unos a otros, dijo Pablo, ¿recuerdan? Sino antes bien amémonos unos a otros. ¿Amén? Bueno, que no nada más se quede aquí en la lengua, sino que sea una acción demostrativa hacia el prójimo. Bien, esta ha sido la palabra del Eterno. No juzguéis para que no seamos juzgados. No hay que juzgar a nadie. Allá en las naciones, yo no les juzgo, hermanos, solamente les digo que la doctrina del Señor, del Mesías, es la que debemos de seguir. A los cristianos que han recibido al Señor y se esfuerzan, analícenlo, medítenlo, vean el contexto y se van a convencer de que lo que está hablando el Señor no son palabras de hombre, no son rudimentos del mundo, no son filosofías ni huecas sutilezas,
sino que es según la palabra del Mesías la que Él nos enseñó, y a esa vamos a servir. El Señor les bendiga a las naciones. No juzguéis para que no sean juzgados. Amén y amén.